Bueno, pues continuamos con la Red Session de Periocentrum. Yo quería hablaros de la relevancia clínica de los tejidos blandos, sobre todo los procedimientos de modificación de esos tejidos blandos en terapia de implantes, atendiendo más al por qué que al cómo, es decir, a la justificación o la indicación de estos procedimientos. Bien, tenemos básicamente dos objetivos, yo creo que todos lo tenemos claro. Uno sería la estética y otro sería la salud respecto a esos tejidos blandos que rodean nuestros implantes. Y habría dos formas de llegar a estos dos objetivos, haciendo procedimientos de aumento de volumen, aumentos cuantitativos para mejorar ese volumen o para engrosar el biotipo, y habría otros procedimientos cualitativos que no tratan de mejorar el volumen, sino mejorar esa calidad, entre comillas, la calidad de tejido alrededor de esos implantes, aumentando la banda de densidad queratinizada. A nadie se le escapa que la estética está relacionada con procedimientos de aumento de volumen y la salud con injertos más del tipo cualitativo, pero no tenemos que olvidar que la salud, y sobre todo a tenor también últimamente de diferentes estudios, pues se ha propuesto que la salud podría estar relacionada con aspectos de cambios volumétricos, sobre todo referentes al engrosamiento del biotipo. Bien. Obviamente, como decía, la estética está íntimamente relacionada con la optimización del perfil de emergencia, adecuando el contorno de esos tejidos blandos, de esa transición entre la estética blanca y la estética rosa, para optimizar los resultados. Eso es obvio, pero no es menos obvio, y es algo que tenemos que tener en cuenta, y puesto que estamos hablando de la justificación de estos procedimientos, que hay, os pongo ahí algunos, pero hay numerosas investigaciones que acreditan, de hecho todas las que se han dedicado a investigar tal cuestión, que los pacientes son mucho menos exigentes cuando valoran nuestras rehabilitaciones que los propios odontólogos. Y tenemos que identificar realmente cuáles son las necesidades del paciente, no las nuestras, para justificar esos procedimientos. El objetivo no es la excelencia estética, eso es un medio. El objetivo es llegar a cumplir las exigencias o las necesidades estéticas de los pacientes en nuestras rehabilitaciones. Y esto es algo que tenemos que tener siempre muy presente a la hora de justificar procedimientos de aumento. Fijaros en este estudio, que os pongo un ejemplo, que lo que miran es en implantes maxilares, ver qué impacto tiene el que estén con más o menos recesión nuestras rehabilitaciones respecto a sus dientes homólogos, un 11 a un 21, un 12 a un 22, etc. Y un poco para representar lo que quiere demostrar o valorar este estudio, de otros muchos que investigan lo mismo, como decía, es si realmente un caso como este, que está razonablemente bien, pero que los márgenes no están en su sitio, por ejemplo, entre el 11 y el 21, realmente tuviera un impacto real en la percepción estética que tienen los pacientes de la rehabilitación. Y lo que llegan a la conclusión a la que llegan, es que los pacientes disciernen muy mal pequeños cambios en el margen. Obviamente una recesión de 3 o 4 milímetros, pues es obvio que sí, pero pequeñas discrepancias de 1 milímetro o algo más de 1 milímetro no las identifican como factores críticos para percibir esa armonía estética que requieren sus rehabilitaciones implantosoportadas. Y por tanto, la justificación de realizar procedimientos de aumento para mejorar estas discrepancias deberían estar únicamente indicadas en aquellos pacientes con expectativas estéticas muy altas. La salud, como decíamos, está más relacionada con procedimientos de injerto desde un punto de vista cualitativo para mejorar la banda de densidad queratinizada, como veis ahí en esa imagen. Y luego puede ser desde un punto de vista preventivo, es decir, profiláctico, injertos previos a que ocurra la patología, o durante cirugías de periimplantitis como la de la imagen. ¿Qué hay de cierto en la justificación de realizar estos injertos? Pues mirar, este estudio de Thoma, que es una revisión sistemática de los artículos que hay publicados al respecto, realizada en el año 2018, tan solo hace 2 años, pues concluye que respecto a las variables que podrían identificar esa salud periimplantaria de la que hablábamos antes para justificar el procedimiento, no estaba claro que influyera en el sangrado al sondaje, dependiendo si, por ejemplo, si utilizaban el índice gingival o BOP
para diagnosticar tal sangrado al sondaje que podría estar relacionado con inflamación en los tejidos. Sí que hay algo más de evidencia, aunque solo hay 5 estudios que pudiera influir en la profundidad de sondaje, en el incremento en la profundidad de sondaje en las zonas donde no hay encía queratinizada respecto a las zonas donde sí hay encía queratinizada, y en la pérdida de hueso marginal, donde hay una significación en 4 estudios. Estas son variables subrogadas realmente, y luego la justificación desde un punto de vista de reducir el riesgo de perimplantitis, ahí hay mucha más discrepancia en los estudios. Por eso yo creo que la justificación de realizar procedimientos para aumentar la banda de encía queratinizada, yo personalmente lo hago en pacientes que tengan otros factores de riesgo, como puede ser tabaco, que sean pacientes con periodontitis, tratados de periodontitis, y en estos pacientes sí hago injertos profilácticos, pero en pacientes que no tengan otros factores de riesgo asociados, que sean cumplidores con sus citas de mantenimiento, lo que prefiero es monitorizar el caso. Pero además de los injertos desde un punto de vista cualitativo, también se están haciendo aumentos de volumen para engrosar el biotipo para intentar mejorar la salud. ¿Qué hay de verdad en todo esto a tenor de las publicaciones? Pues casi todas se han basado en la corriente de pensamiento del Linkevicius, pero a partir de los estudios que ha publicado, interesantes, pero hay muchas más publicaciones que evalúan tal cuestión, es decir, que identifican o que tratan de valorar qué impacto tiene el biotipo en la salud perimplantaria, o al menos en la pérdida de hueso marginal como variable subrogada. Y tenemos estudios como este que comparan tissue level, bone level, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que no encuentran diferencias en la pérdida de hueso marginal, ya sea un biotipo grueso o un biotipo fino, ni para tissue level ni para bone level. Otros estudios, por ejemplo, tampoco lo que encuentran, por ejemplo, en a partir de la metodología del estudio en concreto, ven que en este trabajo la pérdida de hueso marginal, curiosamente, es mucho menor en mandíbula que en maxilar, cuando en el maxilar sabemos que el biotipo es sustancialmente más grueso. Por tanto, tiene que haber otras muchas más variables que probablemente tengan mucha más fuerza que el biotipo en esa pérdida de hueso marginal con el paso del tiempo. Sabemos que tanto la pérdida de hueso marginal como la perimplantitis son condiciones multifactoriales, y hay otros muchos factores que podrían tener mucho más peso que el que se le quiere dar al biotipo. De hecho, en el estudio de toma que veíamos antes para los aumentos de banda de encía queratinizada alrededor de los implantes, aquí existe mucha menos evidencia. Fijaros que a partir de 6 estudios, cuando valoran esas variables que podrían representar riesgo de patología futuro, como el sangrado del sondaje, en 6 estudios no influye. En 5 estudios la profundidad de sondaje tampoco está determinada por esos aumentos de volumen, y la pérdida de hueso marginal, tan solo 2 estudios, ojito que estamos hablando de un trabajo publicado en 2018, y solo encontraron 2 estudios con una significación, en palabras textuales del estudio, muy justa para identificar el aumento del volumen o de engrosamiento del biotipo, para justificarlo desde un punto de vista de salud en base a la pérdida de hueso marginal. ¿Y por qué? Pues porque realmente no parece ser un aspecto crítico. Fijaros en este estudio de Spinato, donde demuestra que no es el grosor de la encía, sino es el pilar que sustenta la rehabilitación la que realmente determina la mayor o menor pérdida de hueso marginal. Entonces, no es tanto este biotipo más fino o este biotipo más grueso, sino la altura del pilar, entre otros muchos factores, pero este sin duda tiene mucha más importancia. A nadie se le escapa que cuando el biotipo es muy fino, pues tenemos menos margen para colocar un pilar más alto. Entonces podemos recurrir a enterrar un poco más los implantes para poder colocar ese pilar de una altura superior. Y así lo acreditan trabajos como el del Grupo de Santiago de Compostela, dirigido por Juan Blanco, que firma Pico como primer autor. Pero
no solo esto es importante, sino que no debemos de perder la perspectiva, que como comentaba antes son condiciones multifactoriales, el tema de la salud periimplantaria a largo plazo, la aparición de patología periimplantaria es una condición multifactorial y están saliendo estudios que investigan factores locales que antes no habían sido investigados, como el de Catafucci-Coll, que del año pasado, donde ven que la prevalencia de periimplantitis es sustancialmente mayor en coronas divergentes que tenían una divergencia de más de 30 grados respecto a diseños más cóncavos. Además, la diferencia en esa prevalencia de periimplantitis entre estas divergencias y estas convergencias era no solo con una significación estadística, sino que llamaba la atención. Por tanto, y para concluir, está clara esa relación estética o esa justificación de realizar procedimientos de aumento para mejorar la estética, pero siempre supeditados a las expectativas del paciente, a las necesidades del paciente y no las nuestras. En términos de salud, también estaría justificado realizar injertos profilácticos para reducir el riesgo de periimplantitis, pero yo creo que sobre todo en pacientes que tengan otros factores de riesgo asociado, que no sean cumplidores o perfectamente cumplidores con las técnicas de higiene oral y las citas de mantenimiento, o que fumen o que tengan periodontitis asociadas o prótesis no perfectamente higienizables. En pacientes que no tengan factores de riesgo, yo prefiero monitorizar el caso, como os comentaba antes. Y a día de hoy, a pesar de los pesares y a pesar del disgusto que se puedan llevar algunos, a día de hoy no existe literatura concluyente que justifique la realización de aumentos de volumen para mejorar la salud periimplantaria. Sí para la estética, pero no está claro que eso sea así para la salud. Bueno, espero que os haya resultado interesante o por lo menos os haga reflexionar esta pequeña charla. Y nada, muchísimas gracias a todos y muchísima fuerza y ánimo en estos tiempos que corren. Un abrazo.